buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos después de 2 días batallando con una gripe. Mi hija tuvo una operación de alto riesgo, pero no queremos dejar pasar por alto. El enemigo va a seguir intentando detener este trabajo hermoso, este legado de amor para la humanidad. La última vez que hablamos de los malentendidos familiares, el capítulo 22 del libro de Josué. Y ahí aprendimos que a no responder con rudeza cuando nos juzgan mal y esperar que digan todo lo que quieran para luego explicar nuestras razones con bondad, sin deseo de culpar a los otros, etc. Y para los que les gusta criticar y juzgar, aprendimos que no debemos juzgar las acciones por las apariencias y que es muy bonito solventar todo en una buena comunicación y amor. Como terminó ese capítulo. Cada capítulo de la Biblia es tan bello, tan bello. Hoy llegamos al capítulo 24, derecho a elegir, de Josué 24:14. El capítulo 23 no lo estudiamos porque ustedes recuerdan que nuestra intención es un estudio bíblico sobre los versículos de memoria. Los versículos de memoria que están en la devoción matutina. No sé si tengo una. Allá atrás tengo la otra. Y que nuestra intención es buscar las expresiones miedo y temor en la Biblia. Miedo y temor. Y que por eso corremos y no paramos donde encontramos la palabra miedo o temor. A veces tenemos que recurrir a diversas versiones donde son más claras el tópico que estamos manejando. Quiero pedirle disculpas a todas las radios que decidieron retransmitir nuestra programación, porque estos 2 días me fue imposible. Pero aquí estamos en el nombre de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu amor, tu misericordia, por todas las cosas que nos ocurren, porque tienen un propósito salvífico. Gracias, Señor, por salvar a mi hija, estar aquí en casa, por salvarme a mí, por salvar a mi familia. Al estudiar, Señor, este último discurso de Josué, te pido que nos des sabiduría, discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El capítulo 24 del libro de Josué es, juntamente con el 23, el último discurso de Josué. Él comienza su último discurso en el versículo 23 y luego le pide a los jefes, que llegan a ser después los jueces, que vayan a Siquén, donde él va a hacer el pacto con Dios y con estos representantes. Así que el capítulo 23 del libro de Josué, ahí él les recuerda las bendiciones y las maldiciones, tal como terminó Moisés, ¿verdad? Las bendiciones de la obediencia y el castigo de la desobediencia, tal como lo hizo su maestro, su tutor. Y comenzamos el capítulo 24, donde ahí se termina el libro de Josué, la exhortación final de Josué y la reunión con los jueces. Y está el versículo más famoso del libro de Josué, que dice: si no sé qué, te gusta a quién servir, entonces sirve a los estos o aquellos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy vamos a estudiar ese versículo.
Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 24 y en el versículo 1 al 5. 24, 1 al 5. Josué. Oh, yo ya lo tengo separado en Jueces. No es Josué. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, los líderes, los jueces, los oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y les exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terah y sus hijos Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. Y a Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Wow, él resume en 5 versículos todo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tenía una gran capacidad de resumir Josué, ¿no? Así que magistralmente, ¿sí? Él hace su exhortación final y, como dije, él lo llevó a Siquén. ¿Por qué Siquén? Siquén, como ustedes recuerdan en nuestros estudios bíblicos que hemos hecho, era el lugar más apropiado para cerrar el pacto antes de Josué, dormir el sueño de los justos. Allí se hizo el primer pacto, el pacto de Abraham con Dios. Lo puedes ver en Génesis 12, 6 al 7, lo estudiamos bien. Y allí también hizo el pacto Jacob con Dios. Lo puede ver en Génesis 33, 19 y 20. Y dicen algunos comentaristas que también allí, bajo la encina que estaba junta de Siquén, se escondieron los dioses ajenos. ¿Se acuerda cuando Jacob le dijo, entrégame todos sus dioses? Los enterró allí para que no tuviera la tentación de seguir creyendo en ellos. Génesis 35, 2 y 4. Él le recuerda a todos esos israelitas allí, ¿no? Cuando lleguemos al versículo 23. Y allí también se renovó el pacto después que cayeron en pecado en Ai, Josué 8:30 al 35. Y también allí, no tengo esa parte, pero lo leí. Sí, fue en Siquén donde Débora, la nodriza de Rebeca, murió. Recuerda que llamaron a ese lugar la encina del llanto, que la habían llorado mucho. Y yo decía, qué bonito, de ella no se dijo nada nunca en la vida, pero cómo la extrañaron cuando se fue. Y a veces pasa así, ¿no? Pasamos ignorados por el mundo entero, no por Dios, por la familia, no por Dios, por los amigos, no por Dios. Y cuando ya nos vamos, todo el mundo llora y lamenta la presencia de esa persona. Eso pasó con Débora. Lo tenía escrito en alguna parte. Así que qué más bonito lugar para que Josué se despidiera de la multitud y sobre todo de los jueces. Pero vamos a leer del 5 al 7 ahora. Voy a hacer resúmenes muy cortos, que mi salud no está bien. Quiero cumplir con ustedes con amor,
pero también tengo que tratar con amor este cuerpo, el único que me acompañará toda mi vida. 5 al 7. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plaga de Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a los antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros y guerras y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, los antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. Ahora, en esos 2 versículos, Josué resume todo el libro de Éxodo, ¿no? Increíble la capacidad que tiene. Y él dice, ustedes vieron todo eso. Indica que había un buen número de israelitas que estuvieron vivos durante los 40 años, cuando Dios les dijo que morirían todos los que no tenían 20 años. No, los que eran mayores de 20 años. Entonces los menores de 20 años se quedaron. Ahora tienen 60, 70, 80, quién sabe. Pero por lo menos tienen más de 40 años. ¿Sí? Ellos fueron testigos de los milagros que Dios hizo. Qué bueno es cuando somos testigos de milagros. Pasar ese testimonio a las generaciones venideras, porque no vamos a vivir para siempre. Un día vamos a descansar de las obras, pero ojalá que se diga de nosotros, las obras con ellos siguen. Vamos a leer ahora los versículos 8 al 10. 24, 8 al 10. Yo siempre comienzo bajita, pero el Señor me sana y arranco con volumen y fuerza. Eso es. Sigan orando por mí. Vamos a leer del 8 en adelante hasta el 10. A ustedes les traje a la tierra los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos le hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo lo destruí para que ustedes poseyeran la tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Y el 10, pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo uno y otra vez. Y así los salvé a ustedes de su poder. Ay, qué lindo. Balac nunca atacó a los israelitas, pero aquí dice, planeó. Qué interesante entender que nuestras intenciones son leídas por Dios y que vamos a ser juzgados no solamente por los actos, sino por las intenciones. Él tuvo la intención de atacar a Israel y lo planeó. Por eso buscó a Balaam, para que Balaam maldijera la ciudad y él pudiera ganar la batalla. Pero la batalla nunca se dio. Después cambiaron de estrategia y decidieron que las moabitas, que eran bonitas, se las presentarían a ellos para que cayeran en pecado y ellas los inclinaran a dioses extraños. ¿Te das cuenta de eso? Cuando el enemigo sabe que ya no puede con nosotros, entonces quiere traer gente a nuestra vida que nos aparte del camino en que Él nos tiene, ¿no? Dice el comentario bíblico adventista, hablando de la intención, el estado mental que causa la perpetración de un acto pecaminoso voluntario es la esencia del pecado. La acción no es sino la ejecución de la intención. ¡Wow! Yo voy a subrayar esto. La acción no es sino la ejecución de la intención. Así que el Señor juzga nuestras intenciones. Tengamos cuidado con eso. Versículo 11 al 13. 11 al 13. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes.
mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en tus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos, son avispas, para que expulsaran a la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Una tierra que no trabajaron, ya lo leí, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Qué desagradecidos fueron los israelitas. Y somos con Dios, que Él nos da tanto y lo abandonamos, ¿no? Olvidé decir los versículos anteriores, que eso ya lo estudiamos en el pasado, que cuando Dios declara bendición sobre ti, no hay maldición que te alcance. Tú has sido declarada para bendición. Cree en eso, vive eso, reclama eso, sueña con eso. Por eso nunca pudieron ser malditos por Balaam, porque ese pueblo Dios los había rescatado para ser benditos. Lo que Dios bendice, no hay nada ni nadie que pueda hacerle daño. Ay. Vámonos 14 y 15 ahora del capítulo 24 del libro de Josué. Y aquí vamos a estudiar del devocional, ¿verdad? Aquí donde Josué le llega al punto épico, diría mi sobrino. El top para todo él es épico. Al punto épico, donde Josué le dice, bueno, yo ya le expliqué todo, ustedes verán a quién van a seguir, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Vamos a leer esos versículos, 14 y 15. Ya va. No, aquí quería decir algo. Los tábanos que expulsaran la tierra a sus enemigos. A ustedes le entregué. Los tábanos eran las avispas. Enamórense y insístanme. Arsenia, ya hiciste la serie sobre los diferentes elementos que Dios usa para castigar. En este capítulo vemos que las avispas, y había leído en alguna parte, creo que no están allí, que lo que ocurría con los cananeos, que por eso se le hizo, es la herramienta que Dios usó para debilitar a los cananeos, que Dios mandaba la plaga de avispas primero. Y cuando estaban debilitados por la plaga de avispas, llegaban los israelitas y los vencían. Increíble cómo Dios usa cualquier elemento para salvarte, cualquiera. Ahora sí vamos al 14 y el 15. Y dice, por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de antepasados. Adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. La cita más famosa del libro de Jueces. Voy a colocar mi Biblia aquí en un lado y voy a leer el devocional que prácticamente ese día, ¿verdad? Se estudió el devocional sobre el derecho a elegir, se llama. Y me encanta esta versión para el versículo 14. No me gusta mucho la versión que tengo para este versículo. Esta está muy linda. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Qué lindo. Teman al Señor. Ese fue su llamado. Y es el llamado todavía que tiene Dios con nosotros. Dejen de tener miedo, aprendan a temer al Señor. El comentario bíblico dice que nunca se mencionó
la posteridad de José. No se sabe, Josué, no se sabe si tuvo esposa, si tuvo hijos, no dejó encargado a ninguno de su familia, no dejó encargado a nadie. O no tenía familia, no quería meterse en un problema inmenso. Entonces siguió el consejo de Moisés de que se nombrara jueces por familias, y esos jueces fueron mandando poco a poco, y uno más fieles que otro, y por eso el siguiente libro se llama Jueces. ¿Qué más quiero decirle aquí? La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Yo le he dicho en otras ocasiones que cuando estudiaba teología, el pastor Bor nos obligó a memorizar esta cita. Libro de Educación, página 54. Pero no creo que la pueda decir de memoria. La mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que estén de parte de la justicia como la brújula al polo. Estén dispuestos a dar al pecado el nombre que le corresponde. Hasta ahí me la sé. Ya. Bueno, no la dije bien de todas maneras. Hay otra cita aquí del comentario bíblico adventista. La orden de servir al Señor no elimina la posibilidad de escoger. Tú sirves a Dios y entonces tú eliges si vas a obedecerle o no. Mucha gente que sirve a Dios no va a ser salvo porque aunque le servía, trabajaba para la casa del Señor, no tenía una relación con el Señor de la casa. Es preferible que tenga una relación íntima con el Señor de la casa. Así no seas tan conocido en la casa del Señor. Así que cualquier servicio que no sea voluntario es inútil. Bárbaro. Dios pone ante los hombres la vida y la muerte y los insta a escoger la vida, pero no interfiere cuando eligen lo contrario, ni tampoco los protege de los resultados naturales. Aquí hay una cantidad de preguntas sobre si acaso no somos como ellos. Josué sabía, por eso le habla de eso. Josué sabía que ellos en lo secreto tenían unos dioses allí, porque habían dioses que supuestamente promovían la fertilidad. Ellos creen en Dios y todos los servicios. Pero por allá tenían la diosa Astaret. Ay, no, esto. Ese es como para jugar, como para leer el horóscopo. Claro que no creo en él. Josué sabía que no estaban siendo sinceros de corazón. Dice, una religión formal no tiene poder. Una obediencia obligada por miedo no tiene aceptación. De nada valdría dedicarse a un servicio meramente por la esperanza del galardón o el temor al castigo. Ni al cielo llegaremos si tenemos miedo. No podemos tener miedo. No, Señor. Si obedecemos a Dios por miedo, no habrá galardón, dice aquí. Esto es tremendo. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía de un culto de mero formalismo. Qué interesante. Bueno, ya terminé esta parte y vamos a seguir entonces. Creo que tengo un par de citas. No las tenía en el devocional. Bueno, sí, ya se los dije. Que ellos secretamente practicaban la idolatría, aunque exteriormente expresaban tener gran celo por cualquier cosa que tenía que ver con Dios. Dice, muchos de los que hoy hacen alarde de ser cristianos, al igual que los israelitas, acarician el corazón un ídolo secreto. Y a menos que se quite ese ídolo, finalmente anulará toda la vida cristiana y terminará arruinando nuestra alma.
Qué bárbaro. Así que en este último discurso Josué instó al pueblo para que siguiera su ejemplo de consagración. Él había sido un ejemplo fiel. 31 rey. Conquistó. Demasiadas tierras conquistó. Y ahora estaba listo para despedirse. Vamos a leer versículos 16 y 18. Versículos 16 y 18. El pueblo respondió. No, 16 al 18. 16, 17, 18. Esto no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo ese peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. Aquí ellos mismos corroboran que sí estaban presentes. Cuando cuando pasaron por el desierto, había gente allí que sí tenía conocimiento de eso. El Señor expulsó a todos los que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esta razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Esa fue la respuesta del pueblo, ¿verdad? Así que hay una expresión que ellos dicen, sea para nosotros profanación, que en realidad en el hebreo se debiera traducir, si olvidamos a Jehová, que seamos execrados o malditos. Estoy haciendo una promesa muy fuerte. Ellos creo no pensaron mucho en hacer la promesa, la hicieron emotivamente, pero sus palabras se cumplieron. Los que fueron desobedientes murieron. Vamos a leer 19 al 20 ahora. 19 y 20. Estamos en el capítulo 24 del libro de Josué. Versículo 19 y 20. Entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor, porque el Dios es santo, santo y Dios es celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a sus dioses ajenos, Él se echará encima y les traerá desastres. Él los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. ¿Ok? Así que la expresión no podrán servir no quiere decir que ellos no iban a intentar, quiere decir que no lo pueden hacer sin la ayuda de Dios. A mí me parece esto como una clase preliminar a los grandes sermones de Pablo de justificación por la fe. ¿No les parece? Él está diciendo, ustedes no pueden servir a Jehová ustedes solos. Dios es el que los ayuda. Tienen una incapacidad moral de hacer lo bueno. Y no es que no quisieran, sino Él está diciendo, ustedes tienen que depender de Dios. Ustedes no pueden obedecer a Dios ustedes solos. Ellos lo intentaron. 615 leyes para proteger el sábado. Imagínate. Y aún así los quebrantaron. Pero inventaban la manera de salirse con el quebranto. ¿Cumpliremos nosotros esas condiciones? ¿Escogeremos desechar lo malo y adoptar lo bueno? ¿Nos dedicaremos activamente a hacer los propósitos de nuestra elección? Caramba, el capítulo 24, 21 y 22 no escribí nada. Déjame ver, lo leo. Que se me olvidó escribir. 24, 21 y 22. Y leo, pero el pueblo insistió, esto no pasará. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Si así lo somos, sí, así lo somos, respondió la congregación. Wow. Ellos 3 veces dijeron que se comprometían a obedecer a Dios. Ahí están haciendo el pacto. Esto está en Gilgal. En Gilgal no. Fue en Gilgal. Ya se me olvidó, yo tengo una cabecita. En Siquén. No, Gilgal lo habían dejado muy atrás.
en Siquén. En Siquén. Así que vamos a leer el 21 y 22. Esto jamás pasará. Nosotros seremos al Señor. Josué le dijo, ustedes son testigos. Dicen los comentaristas que, tal vez se me olvidó, pero hay bastante de esto, que él buscó una piedra, dijo, esto va a ser testigo, y escribió allí lo que le estaba diciendo. Y esto se guardó con lo que ya había escrito Moisés. Dicen ellos que en realidad cada profeta no tenía la intención de escribir un libro como aparece aquí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Ellos querían era seguir escribiendo las recomendaciones que Dios les daba para que fuera un solo libro. Por eso la Biblia mantiene esa unidad literaria, ese estilo tan parecido, ¿no? Vamos al 23, 24. Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. La gente cree que va a hacer cosas fuera de que el líder no lo sepa. Alguien se lo dice al líder. Vuélvanse a todo corazón, Dios de Israel. Voy a leer el 24. Y el pueblo respondió, solo al Señor serviremos y solo a Él obedeceremos. 3 veces dijeron esta afirmación. Acuérdense que cuando se dice en la Biblia 2 veces, que es importante. Se dice 3 veces, súper importante. Era solemne, estaban confirmando el pacto. Estaban confirmando. Si quieren saber la cita donde las otras veces el pueblo dijo que jamás cometería ningún pecado, inmundicia, Éxodo 19:8, Éxodo 24, 3 y 7, y ahora aquí, Josué 24, 23 y 24. Vamos a leer 25 y 26. En aquel día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquén le dio preceptos y normas y lo registró en el libro de la ley de Moisés. ¿Ve? Seguían escribiendo. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina, debajo del santuario del Señor. Entonces les dijo, vamos a dejar hasta allí. Así que la palabra hebrea aquí, de decreto o estatuto, se puede traducir grabación. O sea que realmente él grabó en la piedra lo que le estaba diciendo. Que quedara un memorial por años sin fin. En el versículo 26 dice, habla de las palabras del pacto y de las leyes. Se está citando en estos versículos. Todo esto fue colocado al lado de la ley. Otra porción que no había leído. No que no leí, sino que no escribí nada en eso. 27 y 28 del libro 24. De Josué 24. Entonces le dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testifica contra Israel en caso de que ustedes digan falsedades contra Dios. En otras palabras, en otras palabras, el versículo 26 y 27 dice que lo registraron en la misma lugar donde estaba lo escrito de Moisés. Así que pudo ser que contra piedra escribieron y lo dejaron allí junto con ellos. Vamos a leer del 29 al 31. Josué 24, 29 al 31. Dice, tiempo después murió Josué. Ya se está acabando. Hijo de Nun, del Señor, a edad de 110 años, y fue sepultado en la parcela que le había dado. Voy a leer todos los versículos. Como herencia en el lugar conocido como Timnat será en la región montañosa de Efraín, río de Montegalá. Durante la década durante la vida de Josué
y del pueblo de Israel que había servido al Señor. Siempre había un pequeño remanente fiel. Y gracias a ese remanente, Dios seguía actuando en favor de Israel. Así sucederá el tiempo en que estuvieron al frente los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué, que sabían todo lo que el Señor había hecho al pueblo. Ya dijimos, ellos sabían todos los milagros. Ellos habían sido testigos, ¿sí? Vea este pedacito. Así que vemos que José no nombró ningún sucesor, ninguno de su familia se menciona, no se menciona a su esposa, nunca se mencionó su posteridad y no se sabe si tuvo hijos o no. Lo que se sabe es que se granjeó el respeto de la congregación como un hombre fiel. Las generaciones futuras no repasaron la historia pasada y por eso se olvidaron de Dios. Mientras estuvieron repasando lo que Josué siempre estaba repitiendo a Moisés, permanecieron fieles. Vamos al versículo 32 y 33 y ya casi para terminar, dice el 32. Yo creo que no leí el 31. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor del pueblo. Los restos de José, los israelitas habían traído de Egipto, no es que lo depositaron ahí mismo, ya lo habían enterrado. Fueron sepultados en Siquén, en otro momento, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gilpea, a los hijos de Finet, en la región montañosa. Así que así termina el libro de Josué. Pacífico. ¿Sabes qué? Creo que fueron 80, no sé si 40, 80 años que tuvieron ellos de paz después de Josué. Hasta que se levantó Císara, que es el próximo, ¿no? Así que la obra de Josué en favor de Israel había terminado. Cada obra que comenzamos llega a su fin. Pero él hizo todo siguiendo lo que Jehová le dijo. Que cuando tú te vayas de un lugar, no vayan a decir, como el hermano hacía. Que decía, esa hermana estaba pegada a la Biblia constantemente. Dice que Dios llamó a Josué el siervo de Jehová. Así que el testimonio más noble que se da acerca de su carácter como caudillo del pueblo es la historia de generación que muchísimos disfrutaron mientras hacían sus labores. Israel sirvió a Jehová toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, Caleb y toda esa generación, y sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Todos ellos fueron fieles, o sea, unos 40, 60 años más. Que necesitamos líderes como Josué, que nos ayuden a concientizar lo sagrado del voto que hicimos, que nos inspiren a ser fieles a Dios. Oremos. Señor bueno, gracias por tu amor. Te pido, Señor, que nos bendigas y nos guardes, nos prosperes. Bendice a cada una de las personas que tiene un pedido especial, que nos han entregado su pedido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el próximo tema será del anonimato al protagonismo. Le caemos con dientes y todo a jueces. Un libro muy bonito. ¡Adiós!